Hola, bendiciones para todos. Nuevamente aquí, hoy quiero hablarles acerca de nacer de nuevo. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Bueno, allí leemos, quiero comenzar leyéndole en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Allí dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo tiene, unas partes muy interesantes para analizar. ¿Por qué Jesús le hace esta declaración? ¿Por qué Jesús le quiere enseñar esto a Nicodemo? Él le dice: para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Y a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo? Quizá muchas personas se pregunten, así como Nicodemo se preguntó diciendo: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer ya siendo un adulto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, dijo Nicodemo. Y hoy en día quizá hay muchas personas que también están confundidas con esta enseñanza. Incluso creyentes no han entendido lo que significa esta enseñanza del nuevo nacimiento. En otras palabras, acá lo que Jesús le está queriendo decir a este hombre erudito en las Escrituras. Recordemos que Nicodemo era en aquella época un fariseo, era un maestro de Israel, una persona docta en las Escrituras, conocedor de la ley, de la Torá. Pero sin embargo Jesús le dice: te falta algo, Nicodemo, te falta nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entender esto tenemos que ir al principio, allí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, a ver qué pasó allí con el ser humano, allí con el primer hombre y con la primera mujer. Como todos conocemos la historia, o hemos escuchado quizá en algún momento la historia de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que desobedecieron a Dios, y por esa causa el ser humano se separó, se apartó de Dios. Aquí en Génesis 2:16 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la clave acá para entender esto está en las palabras ciertamente morirás. ¿A qué se refería Dios cuando Dios le pone esta prueba al ser humano? Lo pone en el paraíso, en medio del paraíso, y le pone una prueba, le pone allí un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice que no coma de ese árbol. El ser humano tenía que ser probado. Dios no quería que el hombre y la mujer le amaran por obligación, sino que tenía la fidelidad, el amor del ser humano tenía que ser probado. Recordemos que Dios nos ha creado con libre albedrío. Él nos ha creado libres para poder elegirle a Él o no elegirle. Dios jamás violará nuestra voluntad, nuestra decisión. Él nos ha creado seres libres para poder elegir libremente lo que queremos hacer, si queremos seguirle o no seguirle. De eso se trata el amor, ¿verdad? El amor tiene que ser correspondido voluntariamente. El amor no puede ser obligado, porque si no dejaría de ser amor. Por eso es que Dios nos ha creado de esta manera.
Y como todos sabemos, la historia del ser humano en aquel entonces, en el principio de la creación, ellos desobedecieron a Dios por decisión propia, voluntariamente se apartaron de Dios y se cumplió la advertencia que Dios le había dado, esa advertencia que el Señor les estaba diciendo: ciertamente morirán. ¿Y qué pasó entonces? El hombre, a partir de ese entonces, el ser humano muere espiritualmente. Cada vez que un ser humano nace en esta tierra, desde ese entonces, a través de la historia de los siglos, todo ser humano que nace en este planeta nace separado de Dios, nace espiritualmente muerto. Por eso es que Jesús les dice estas palabras a Nicodemo. Nicodemo, no importa toda la sabiduría que hayas acumulado, los conocimientos, la teología que tengas, todo lo que sepas, incluso puedes saberte la palabra de Dios de memoria, pero si no has nacido de nuevo, o sea, si tu espíritu no vuelve a vivir, es imposible que puedas percibir las cosas espirituales y es imposible que puedas entrar en el reino de Dios. Para poder comprender esto tenemos que entender entonces que la raza humana es una raza caída, una raza que necesita reconciliarse con Dios. Es por eso que Dios envió a Jesucristo, ¿verdad? Es por eso que nosotros entendemos que Jesús vino a esta tierra como Salvador. Él vino para ser ese sacrificio perfecto que el ser humano necesitaba, un sustituto, allí alguien que muriera en su lugar para poder expiar ese pecado original. Es necesario entonces que Jesús venga a morar en nuestro corazón. Por eso los cristianos hablamos de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo en nuestra vida, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros le pedimos que Él venga a morar en nuestra vida, estamos hablando de algo literal, de algo que acontece realmente en nuestra vida. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, también podemos ver la enseñanza del nuevo nacimiento, de lo que significa nacer de nuevo. Y allí el evangelista Juan dice más: a todos los que le recibieron, a Cristo, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá Juan nos dice cómo es que nosotros tenemos que cómo nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Cuando dice, le recibimos primeramente, cuando creemos en su nombre, en el nombre de Jesús, cuando le aceptamos su señorío por fe en nuestra vida, cuando permitimos que Él gobierne nuestra existencia, entonces Él nos da la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no somos engendrados ni por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea que en otras palabras, el ser humano necesita, su espíritu necesita volver a vivir para poder convertirse en un hijo de Dios. Porque a partir de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, el espíritu del ser humano murió. Y cuando nosotros nacemos en esta tierra, nuestro cuerpo físico nace con vida, pero nuestra alma, nuestro espíritu nacen sin vida, nacen literalmente muertos. Por eso es que necesitamos volver a vivir espiritualmente. Por eso Jesús le quiso decir a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en ese reino de Dios, nuestro espíritu, el espíritu del ser humano tiene que volver a vivir. Y eso pasa únicamente cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través de aceptar a Cristo nuevamente en nuestra vida como Señor y Salvador. Nosotros nos reconciliamos con Dios, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, nos arrepentimos sinceramente y Él viene a nuestra vida literalmente a través de su Espíritu. Y cuando su Espíritu
toca nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el espíritu del hombre, el espíritu del hombre vuelve a la vida, el espíritu del hombre resucita y entonces nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos entonces entrar en el reino de Dios. Pablo también lo explica esto en Efesios capítulo 2, verso 1, 4 y 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, a los creyentes, ¿verdad? A los que han aceptado a Cristo, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Acá Pablo está enseñando nuevamente lo que significa nacer de nuevo. Dice, nos resucitó. O sea, nuestro espíritu volvió a vivir cuando Cristo entró a nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el espíritu del hombre. Acontece esto que llamamos el nuevo nacimiento. Es interesante ver también allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 también. Juan nos habla acerca del nuevo nacimiento y dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, o sea, es un hijo de Dios. Únicamente aquel que es nacido de Él es hijo de Dios. Y únicamente los hijos de Dios hacen justicia, pueden hacer justicia, ¿verdad? Porque si nuestro espíritu no está vivo, si nuestro espíritu permanece en muerte, nosotros no vamos a tener el deseo de hacer justicia. El ser humano por naturaleza no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. El ser humano por sí mismo no quiere hacer la voluntad de Dios debido a esta muerte espiritual, que solamente venimos a tener vida cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Entonces en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 también allí la palabra nos enseña: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el versículo 9, un poquito más abajo, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá es interesante también esta enseñanza que dice que todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice. No dice no quiere pecar, dice no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Esto es interesante analizarlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los hijos de Dios ya no queremos pecar? No es que alguien nos esté obligando o que alguien nos esté asustando para que nosotros no pequemos, sino que acá Juan nos dice claramente: ya el Hijo de Dios, por el hecho de que su espíritu ha resucitado, por el hecho de que sus ojos espirituales ahora son abiertos, por el hecho de que ahora hemos nacido de nuevo, ya no tenemos más el deseo de pecar. Esto es lo que nos enseña el profeta Jeremías allí en el capítulo 31, en el versículo 33. Allí Dios, hablando a través del profeta Jeremías, nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Acá vemos la clave de por qué el Hijo de Dios ya no quiere pecar. ¿Por qué? Porque dice Dios, está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del nuevo pacto realizado por la sangre del Señor Jesucristo allí vertida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso es el nuevo pacto en el cual entramos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida.
entramos bajo ese pacto, bajo ese nuevo pacto, y nos convertimos entonces en hijos de Dios. Dice acá Dios: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es bien importante entenderlo, porque cuando acontece el nuevo nacimiento, cuando nosotros entramos en ese nuevo pacto con Cristo a través de la fe, dice que Dios escribe literalmente su ley en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios hace esto en el corazón de un hombre, de una mujer? Ya la persona va a querer obedecer a Dios, no porque la religión me esté obligando o porque alguien me esté obligando a que yo obedezca a Dios. Ya no se trata de practicar rituales o ceremonias, sino que ahora yo anhelo, ahora yo quiero, ahora yo tengo el deseo de obedecer a Dios. Ahora es mi anhelo, es mi deseo agradar a Dios, no porque pertenezca a una religión o porque alguien me esté forzando a hacerlo, sino que por el hecho de que la ley de Dios está escrita literalmente en mi corazón. Ahora yo quiero hacer la voluntad de Dios, ahora tengo el deseo, automáticamente quiero hacerlo, porque amo a Dios, porque mis ojos espirituales han sido abiertos, porque mi espíritu, que antes estaba muerto por causa del pecado, ahora ha vuelto a nacer. Por eso la enseñanza, por eso Jesús le hablaba de esta manera a Nicodemo. Decía: Nicodemo, no importa toda la teología, todo el conocimiento que puedas tener, te es necesario nacer de nuevo. Y hoy en día, ¿verdad?, hay muchas personas en este mundo que creen que a través del estudio o a través del conocimiento pueden llegar a Dios, o a través de practicar alguna religión, o a través de practicar rituales, ceremonias. Bueno, querido amigo, quiero decirte que no es a través de nada de eso que podemos tener comunión con Dios, no es a través de nada de eso que podemos reconciliarnos con Dios, sino que Dios no envió una religión al mundo, sino que Dios, dice su palabra, ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús quiere que nosotros experimentemos su vida en nuestro interior, para que podamos entonces comprender las cosas espirituales verdaderamente, para que podamos tener esa entrada en el reino de Dios, para que realmente podamos convertirnos en hijos de Dios. Si nosotros se lo pedimos, tan solo tenemos que pedírselo. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que es a través de la oración, de una oración hecha con fe, hecha con sinceridad. Obviamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado. Entonces Dios vendrá en nuestro socorro y Él nos ayudará a través de su Espíritu Santo. Y cuando su Espíritu venga a morar en nuestro espíritu, entonces se producirá el milagro del nuevo nacimiento. Eso es lo que Pablo decía, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no es religión, el Evangelio no es letras simplemente escritas en un papel, sino que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Les doy gracias por escuchar a todos, amigos, amigas, una vez más, y les invito a que próximamente me sigan en otros videos. Muchas gracias por estar ahí y muchas bendiciones para todos.